La madurez tecnológica. Ustedes se preguntarán qué es. Nos preguntamos cuál es el estado actual de la transformación tecnológica en el país de modo permanente. La madurez tecnológica tiene que ver con si las empresas argentinas, que están mediadas por la tecnología naturalmente en sus sistemas productivos, se autoperciben maduras tecnológicamente. Ahora vamos a entrar en qué significa ser maduro tecnológicamente. Hay unas estadísticas que dicen que el 75% de las empresas argentinas se autoperciben maduras, pero se dice también que la madurez real es del 56%. La madurez está relacionada con el tamaño. Las empresas más grandes son más maduras que las medianas y las pequeñas. También tiene que ver con el nivel de adopción de la inteligencia artificial generativa. Bueno, y cómo se adoptan las nuevas posibilidades de la época, ¿no es cierto? De sectores, telecomunicaciones, banca, energía, por supuesto, se posicionan entre los que más miden este nivel, digamos, de percepción. Y es interesante por donde se lo mire. Vamos a hablar de eso con Fernando Esclavo, especialista en evolución tecnológica en organizaciones. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, antes que nada. La madurez tecnológica es cuánto sabemos utilizar tecnología dentro de una organización. Sí, es eso, y es también de qué manera la tecnología es aprovechada por las organizaciones y de qué manera también la tecnología se entrama en lo que es el tejido del negocio, ¿no? De alguna manera. No solamente tecnología como una herramienta, sino de qué forma las organizaciones realmente la adoptan para ser más eficiente en todo sentido, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, por eso hablamos de madurez, y en este caso no es innovación probablemente, ¿no? Que son cosas diferentes. En términos de lo que estamos mencionando en el reporte que preparamos en Ingenia, lo que hicimos fue un relevamiento de 57 compañías con presencia en Argentina, muchas globales, pero en todos, algunas de capitales locales, pero en todos los casos fue de organizaciones que operan en el país. ¿Por qué lo hicimos con ese mercado? Porque estos estudios se suelen hacer con otras consultoras, se suelen hacer a nivel global, pero no teníamos algo más localizado, más ajustado al mercado argentino. Entonces, bueno, ahí hicimos esta encuesta. ¿De todos los rubros? De todas las industrias, sí. Fue por suerte, logramos en esta muestra de 57 compañías, logramos participación de todas las industrias. Y de todos los tamaños, lo que también es interesante porque pudimos hacer cortes de información tanto por cómo están las industrias respecto de madurez tecnológica en diferentes dimensiones, como también por tamaño. No es lo mismo la realidad, por más que dos compañías pertenezcan a una misma industria, no tienen la misma realidad cuando son de diferentes tamaños. ¿Y a vos qué te dijo el dato? ¿Qué conclusión sacaste más allá de la cifra? Bueno, a ver, en líneas generales, un poco lo más relevante que encontramos fue esto que decíamos recién, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue enfocar la encuesta de forma tal que pudiéramos entender cómo se perciben, esto que decíamos, cómo se perciben las compañías respecto de la madurez tecnológica y cómo realmente están. Entonces ahí encontramos esta brecha del 20% en general respecto de que las organizaciones normalmente se perciben más maduras de lo que efectivamente están, tanto en herramientas como prácticas tecnológicas. Ahora ahí surgió también un dato muy interesante en esto que hablábamos de la industria, del sector, que esa brecha que mencionamos del 20% es más o menos uniforme en todas las industrias, con excepción de banca, finanza y seguros, ¿sí? Donde la brecha no existe. O sea, como se perciben es como efectivamente son. Hay varias hipótesis acá, ¿no? Quizás la más sólida podría llegar a ser de que son de las empresas que, en términos de madurez, hace más décadas que vienen apoyadas en tecnología, ¿no? La banca, seguros, finanzas, son de las que más años hace que llevan adoptando tecnología y probablemente tengan una visión más cercana de la realidad que otras que son relativamente ¿Y cuál más. es el sector más retrasado? En términos de madurez, salud. Salud. Mirá vos. Sí. Bueno, eso es increíble, como la cantidad de... siempre pienso en se avanzó un poquitito ahora con las recetas, pero la desconexión del sistema de salud entre empresas y dentro de las empresas y entre las empresas, ¿no? La distribución de información.
vos tenés que, vas a cada lugar que vas a atenderte en el sistema de salud, tenés que replicar de nuevo todos tus datos, depende de vos que consigas toda tu información y tus estudios anteriores. Y quizá la historia clínica. No hay una historia clínica. Increíble. Entonces, a vos te da no voy a decir justo con él porque No, soy hipocondríaco. si a mí me da un infarto en Salta y estoy sola, y la verdad es que debería poder pasar como con el DNI, como con la patente, con un montón de cosas, ¿no? Sí, totalmente. A ver, la industria de salud en general tiene mucha tecnología aplicada al diagnóstico, Claro. aplicado a la práctica médica, propiamente dicha. Muy concentrada ahí. Pero no tanto en el negocio de salud, ¿no? O sea, si uno lo mira desde el lado desde ese lugar sucede eso, y esto que vos mencionás es cierto. Hay países que tienen historia clínica unificada. Ahora, ahí hay una cuestión regulatoria muy sensible, ¿no? Porque hay un tema de protección de datos que es muy difícil de manejar, y ahí también surgió otro tema interesante respecto de ciberseguridad, ¿no? Pero cómo esa historia clínica, información tan personal y tan sensible de las personas se regula en manos de quién queda y quién la protege, y en esa protección quién se hace responsable, ¿no? Claro. En general, los países que están yendo en ese camino es el propio Estado el que termina adoptando ese rol de guarda de esa información, ¿no? Claro, y recién mencionabas los sectores que están muy apoyados en tecnología. Cuando decís eso, ¿no? Que se autoperciben con un nivel de madurez adecuado. O sea, más maduro es mejor, entiendo, ¿no? En general, sí. Sí, digo, más maduro es mejor, no es que te pasaste de rosca. A veces lo que puede pasar es que te quite flexibilidad la madurez, ¿no? O sea, cuando uno alcanzó un nivel de sofisticación muy alto, mucha especialización, también tiene más complejidad, y eso no tanto en grandes corporaciones, porque ahí ya pesa un poco más el tamaño, pero sí en las pequeñas puede limitar un poco el rango de movimiento. Es caro. Ser tecnológico es caro. Es caro, y cambiar es más costoso, porque tenés que a veces deshacer más camino, ¿no? Pero bueno, es un equilibrio que siempre se busca también, ¿no? Esa innovación, solidez, madurez, son como dos. ¿Y qué puede hacer la empresa cuando ve la diferencia, no? Porque ellos también supongo que te pidieron, a ver, ¿qué resultados sacaste? Y dicen, mirá, estás muy equivocado, ¿crees que sos tan tecnológico? No lo sos. Bueno, a ver, uno de los grandes objetivos que tiene este reporte es justamente setear como un benchmark, ¿no? Un benchmark, un punto de referencia para cualquier tomador de decisión de tecnología, ¿no? Okay. Que en general es difícil de obtener. Cuando uno está al mando o a cargo de las decisiones tecnológicas de una organización, cuesta mucho entender, bueno, una organización de mi tamaño, de mi industria, en mi país, o sea, porque normalmente estos benchmarks que mencionamos se suelen realizar, pero aparecen, no sé, en Europa, en Estados Unidos, que tienen realidades muy diferentes, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ese es un poco el objetivo que tiene que tuvo esta evaluación. Y lo que busca es generar una suerte de conciencia situacional de la compañía. Decir, bueno, yo estoy acá, pero ¿cómo me comparo con otras organizaciones de mi sector y de mi tamaño, ¿no? Y ahí lo que nosotros hicimos fue evaluar varias dimensiones, no es solamente madurez por sí solo, sino que lo que evaluamos fue cómo estaban en aspectos de ciberseguridad, de protección de datos en general, de desarrollo de software, todo lo que tiene que ver, bueno, con inteligencia artificial, incluso blockchain, que fue una tecnología que hace poco también estuvo bastante en boga, ¿no? Y ahí encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ciberseguridad es por lejos lo más maduro. Tiene un nivel de casi 5. Nosotros, digo casi 5, medimos una escala del 1 al 5, ¿no? Sí. Tiene un nivel de casi 5 en promedio. Mirá. Esto responde a cosas que en algún sentido son esperables. Por un lado, hay un marco legal y regulatorio muy fuerte respecto de la protección de datos comparados con otras dimensiones tecnológicas, ¿no? O sea, hay una exigencia de cumplimiento. Que cuando se filtran es porque los venden, no porque los hackearon. Pueden pasar las dos cosas, Esa es la segunda. La primera es esa, ¿no? Hay un marco normativo realmente muy intenso sobre las organizaciones, sobre todo sobre aquellas que manejan datos sensibles y personales, salud, banca, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la realidad es que hoy casi todo está digitalizado, nuestra vida está digitalizada, entonces la superficie expuesta también es mucho más alta, las compañías son conscientes de esto, ¿sí? Y al ser conscientes de esto, más allá del marco normativo, protegen sus activos, y sus datos son sus activos. El hackeo del dato es tremendo, he escuchado empresas que han pagado, pero
$600.000, pero así. Por el hackeo de datos. Hackeo de datos de una empresa con, no sé, 150 empleados. Sí, eso a veces te paraliza la operación también. O sea, en un trabajo anterior me pasó que... Nosotros estuvimos en un equipo que estuvo hackeado y trabajabas con la mitad de los equipos, pero resistiendo ese proceso hasta pedían un rescate millonario. Es que hay organizaciones criminales y son verdaderas organizaciones, ya no son un hacker único en su casa, ¿no? Sí, claro. Que lo que buscan es esto. Por ejemplo, es muy común que últimamente lo que hagan es se filtran en tu infraestructura y te secuestran la información. Básicamente lo que hacen es cifrarla y te piden dinero para devolvértela. Te frenan todo. O sea, literalmente hablando solo con los teléfonos fijos, por ejemplo. Totalmente. Las primeras horas se hablaba solo con los teléfonos fijos. No, pero al aire también, o sea, como... Sí. Claro, entonces eso entendemos que es también un poco, ¿no? La respuesta, es una respuesta adaptativa de las organizaciones que hayan, en todos los tamaños y en todas las industrias, se hayan posicionado muy fuerte respecto de sus herramientas y prácticas de ciberseguridad. Claro. ¿no? El que me sorprende es que en la imagen estamos viendo los porcentajes, 48% ejecuta un proyecto de inteligencia artificial. Generativa, sí. Pensé que hubiera sido un poco más. No, a ver, todo el auge que hay. Es nuevo. Sí. Exacto, es una tecnología relativamente nueva, ¿sí? Que el 48% esté ejecutando ya proyectos realmente es un número grande. Okay. Porque la realidad es que los están ejecutando, no es que están explorando la tecnología. El 100% de las organizaciones están explorando la tecnología, quizás a veces en lugares un poco más pequeños, más dispersos, pero todas los están haciendo. Ese casi 50% son organizaciones que tienen equipos, recursos, inversión dedicadas con proyectos concretos de inteligencia artificial generativa. Entonces, realmente, teniendo en cuenta que es una tecnología que tiene... que emergió en los últimos año y medio, 2, no mucho más de eso... la realidad es que alcanzó ya un nivel de penetración muy alto y un nivel de madurez muy alto. Esto también es relevante, ¿no? O sea, superó a otras dimensiones como el tema de integraciones, APIs, todo lo que tiene que ver con interoperabilidad entre compañías. Hoy en día IA tiene más presencia que otras dimensiones que tienen muchísima más trayectoria. ¿Y eso son inversiones costosas, las inversiones en IA? ¿O no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Hay mucho por recorrer todavía, claro. ¿sí? O sea, hay organizaciones grandes que nos han comentado que tienen hasta 7 proyectos en ejecución en paralelo de IA. Cuando las organizaciones te cuentan que están explorando la IA, ¿para qué lo están haciendo? ¿Para reducir recurso humano, para mejorar costos productivos, para bajar? El recurso humano yo creo que es medio un mito. Ok, o sea, es buena la respuesta. Ahí es visión, ¿no? Obviamente estamos... ¿Por qué? Porque la realidad es que la IA no va a reemplazar a la persona. Bien. Una persona con IA va a reemplazar a una persona. No es lo mismo. Yo creo que hoy en día muchos de nosotros lo usamos, nuestros hijos ya no van a Wikipedia, usan ChatGPT para trabajar, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay como una cuestión de cómo nosotros nos apalancamos en la IA para hacer que la función que llevamos adelante sea más efectiva, más rápida, más eficiente. Y a las organizaciones les pasa un poco lo mismo, en otra escala, ¿no? Hoy en día la IA están buscando, o sea, yo creo que lo que va a terminar transformando es un poco el modelo de negocio y también lo que la IA hace en líneas generales es equiparar un poco condiciones entre organizaciones, ¿no? Porque hoy por hoy... La IA democratiza, decís. Exactamente. ¿Por qué? Claro, y porque hay empresas pequeñas, scale-ups, startups, que tienen acceso a cierta eficiencia y ciertas herramientas que hasta hace unos años las tenían solamente las grandes corporaciones. Claro. ¿no? Entonces, desde usarla para obtener información, para procesar información mucho más rápido, para... funciones de negocio, para ponerlo en funciones de negocio, que antes uno quizás tenía que apoyarse en un especialista y ahora... con lo que se llaman los agentes de inteligencia artificial, es algo que es un poco más alcanzable, digo. Vuelvo a lo anterior, ¿no? Yo creo que la IA no reemplaza muchas de las funciones que las personas llevamos a cabo en las organizaciones,
pero sí acelera y sí comprime un poco, ¿no? Esa brecha que puede haber entre una corporación grande que tiene una gran capacidad de inversión y una pequeña que recién está iniciándose. No, pensaba que cuando hablamos de IA, generalmente todos en la cabeza ponemos esta cosa generativa de texto y de contenido, de imagen y demás. Sin embargo, me imagino que hay otra pata que no tiene que ver con responderle a un cliente y demás, que operan las dos en paralelo. Las empresas están más concentradas en la pata de procesar datos de manera rápida y concreta y tener herramientas nuevas, o la generativa se lleva todo el espacio porque genera herramientas rápidas más nuevas. Es interesante la pregunta, lo que mencionás respecto de lo que en la industria se conocen como los chatbots, ¿no? O sea, lo que es la asistencia de un cliente, por ejemplo. Es lo primero que emerge, esto de poder chatear, de poder conversar con una IA, es como lo primero que sobresale en la superficie. Después vemos la publicidad, los videos, las imágenes. Pero en el negocio pasa lo mismo. Lo que pasa que es, cuando uno se mete en el negocio, digo, la inteligencia artificial tiene mucha potencia en funciones, no sé, por ejemplo, industria, podemos hablar, en industria de seguros podemos hablar de la detección de fraude. Claro. En medicina podemos hablar del diagnóstico automatizado, ¿sí? Del entrenamiento médico, de funciones muy core de negocio, y la inteligencia artificial ahí también tiene mucho valor. El punto es que para llegar ahí realmente viene como la gran barrera de la adopción en las organizaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Implementar un chatbot en términos técnicos es relativamente sencillo, ¿no? O sea, uno le provee los datos del cliente, lo expone, el usuario puede interactuar con ese chatbot y resuelve sus consultas. Ahora, cuando uno empieza, si vamos con un ejemplo como el que mencionábamos recién, donde digo, bueno, podemos usar IA para el diagnóstico médico, empiezan a aparecer consideraciones éticas, de responsabilidad, ¿sí? Empieza a aparecer problemas o posibles problemas de gobierno, cómo se va a gestionar eso, quién se va, lo que decíamos antes, quién se va a hacer responsable de una decisión. Hay un montón de marco y de cuestiones más allá de lo técnico. Y no estoy mencionando ninguna de las técnicas, estoy mencionando las que tienen que ver con la organización propiamente dicha, ¿no? Interesante, Federico. Fernando, perdón. Sé que usé los anteojos recién porque no voy a decir nada. Esto supongo que, según como descanso, veo más o veo menos. Me doy cuenta a la mañana. Entonces recién miré sin los anteojos y leí Federico en vez de Fernando. Es para que lo converse con los muchachos. Gracias, Fernando. De bochas Es verdad. Con inteligencia artificial. No, ahí si el reporte está disponible, pueden entrar a la página de ingenia.la y encuentran el link para descargarlo, es gratuito. Invitados a Perfecto. Excelente, gracias. Fernando Esclavo, especialista en evolución tecnológica en la Universidad de Ingenia, ¿no? Se llama la organización, ahí está. Muy bien. ¿Quién dijo